Querría comenzar por estas cuatro perspectivas que en la introducción preliminar que haces a la edición planteas como modos posibles de que nos relacionemos con este objeto que es Nietzsche, profeta de una edad trágica. Estas cuatro perspectivas, las resumo sobre los títulos, son por un lado los estudios de recepción, es decir, podríamos leer en Nietzsche, profeta de una edad trágica, como un hito más y no cualquiera en la historia de la recepción de Nietzsche en Argentina. Este es el ámbito en el que yo mejor me desenvuelvo, porque trabajé sobre este tema en otro autor. También la otra relación sería tomando en cuenta las obras de Nietzsche, que Estrada toma en consideración en las diferentes ediciones. ¿Sí? Que eso cambia manifiestamente. No es lo mismo el diálogo que mantiene con Boimler y Klages en la primera edición que el diálogo que mantiene con Heidegger y con Lukács en la segunda. Eso es muy significativo. En tercer lugar, tener en cuenta los contextos histórico-políticos en los que ha sido escrita la primera edición, luego la segunda. Eso, por supuesto, tiñe y permea las lecturas y el sentido de la filosofía de Nietzsche puntualmente. Y por último, las preguntas filosóficas del propio Estrada, que se hace a sí mismo, le hace al texto de Nietzsche y en estas ediciones responde. Estas cuatro perspectivas me parece que abarcan prácticamente todos los modos de relacionarnos con el objeto. Probablemente haya otras, pero quiero empezar por aquí porque digamos, el modo de relación con el objeto es determinante, y en este caso pensaba que en el caso de la obra de Nietzsche, un estudio de recepción o un estudio de la lectura de Estrada no puede desatender ninguna de estas perspectivas. O sea, uno puede separarlas heurísticamente como modos de pensar diferentes momentos o capítulos estructurales en la lectura, pero digamos que comprender el alcance y las motivaciones de Estrada en la lectura de Nietzsche tiene que hacerse, digamos, orquestando estas cuatro perspectivas de alguna manera conjuntamente. Y creo que no hay estudio de recepción serio, digamos, que no haga esto, que no tenga en cuenta las condiciones histórico-sociales, que no tenga en cuenta la intersección de las lecturas de la bibliografía crítica del momento, que siempre es un recorte motivado por intereses, por proyecciones, por anticipaciones, y por supuesto que no tenga en cuenta lo teórico, es decir, la articulación conceptual que se hace en la lectura. Y en este sentido, la filosofía de Nietzsche ofrece un caso muy particular. Esto vos lo decís muy bien en el estudio introductorio, que es una gran antorcha que nos da para recorrer el texto, porque allí van apareciendo luego, gracias a esas aclaraciones, diferentes capas de sentido. Decía, en el caso de Nietzsche es muy particular porque la edición de su obra, desde su muerte, incluso antes de su muerte, ¿no? Desde su derrumbamiento psíquico, podríamos decir, hasta la década del 60, estuvo monopolizada por el archivo Nietzsche, dirigido por su hermana, y la manera de editar, de compilar y de difundir la obra, creo que a la luz de los estudios filológicos actuales podría describirse sin lugar a dudas como negativa, por lo menos. Ha sido una tarea, la del archivo Nietzsche, de tergiversación, de manipulación, de cercenamiento, que ha tenido diferentes consecuencias, ¿no? En las lecturas que se han hecho a lo largo del siglo XX, en todo el mundo de Nietzsche. Y obviamente Estrada, como tantos otros, no escapan a esto. Y en este sentido, simplemente, y esto decía que lo aclarabas en el estudio introductorio, en el caso de Nietzsche, se creía por la época que, bueno, que Nietzsche había tenido el proyecto de una obra capital que había estado por escribir, La voluntad de poder, de la cual existen dos ediciones. Solo la primera fue la que más circuló, la segunda no se tradujo tanto a las lenguas latinas, por lo menos. Que en realidad
no deja de ser una compilación de los editores del archivo Nietzsche, y que bueno, suscitaron lo que hoy en día, gracias a la historia efectual de ese texto, podemos reconocer como problemas de comprensión, o suscitaron equívocos en las tesis de Nietzsche. Entonces, claro, Astrada no llegó a ver no llegó a considerar la edición crítica de Cory Montinelli, creo que estaba vivo cuando salió, pero bueno, obviamente integrarla en una lectura es un trabajo enorme. Y aún así, simplemente esto es para señalar que esta edición que Martín nos presenta, precisamente ayuda a leer en este sentido la lectura, para la redundancia, que Astrada hace de Nietzsche. Es decir, separa las capas de las diferentes ediciones y nos muestra cómo Astrada ha ido cambiando o manteniendo diferentes pareceres bajo dentro del horizonte de una recepción condicionada históricamente. Señalo este condicionamiento de la voluntad de poder, hay otros, pero el de la voluntad de poder es el más importante. Puntualmente, lo que hoy se sabe al respecto, esto lo digo como para aclararlo, es que si bien Nietzsche tuvo durante algún tiempo el proyecto de escribir una obra así titulada, que comprendiera las tesis más importantes de su filosofía, lo que se sabe hoy es que no es cierto que la haya escrito, menos aún que haya sido la irrupción de la locura lo que haya interrumpido esa escritura, que creo que eso colaboró mucho en la conformación del mito Nietzsche, ¿no? Es decir, que el filósofo que por estar cerca de totalizar su pensamiento no da abasto con sus fuerzas psíquicas. Y bueno, de todas formas se leyó durante mucho tiempo una obra así titulada que contendría las tesis principales que clausurarían además el sentido del pensamiento nietzscheano, ¿no? Y esto aparece muy presente en la lectura de Astrada, porque Astrada considera precisamente que Nietzsche, en el fondo, no es más que, no digo más, es un filósofo metafísico que postula como esencia del mundo la voluntad de poder, como dinámica de esa esencia el eterno retorno, en una línea que, si bien entra en discusión con Heidegger, también hace esa concesión, ¿no? Que Nietzsche es un metafísico, que es algo que habría que revisar. En este sentido, por supuesto, creo que no es el punto de la edición esto, sino más bien mostrar una lectura en toda su dimensión y en toda su complejidad. Y en este caso, entonces, me gustaría señalar lo que la edición crítica habilita. Para empezar, el estilo en el que está escrita el estudio introductorio me parece de una claridad y de una limpieza argumental que realmente ayudan a la comprensión de la complejidad del texto, y también nos muestra de una probidad necesaria para una tarea de esta envergadura, ¿no? Como la es la de editar, por así decirlo, 2 o 3 obras en una, ¿no? Porque también estás lidiando con la edición del 92, de alguna manera. Y es una edición que facilita una lectura histórico-crítica, y eso me parece que es un aporte completamente indispensable para los estudios de cualquier tipo que se hagan sobre Astrada o sobre Nietzsche. Es decir, me parece que esta edición es la que se debería convertir en canónica, te decía hace un rato. Tendríamos que citar ahora esta, porque en muchos sentidos supera, digamos, el devenir de las anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Es una obra que nos permite ver varias temporalidades al mismo tiempo. Tenemos a pie de página, sí, digamos, el texto está situado en la edición del 61, pero gracias a las notas al pie podemos ir para atrás en el tiempo, al 45. Al mismo tiempo, cuando aparecen párrafos agregados que no están en la del 45, pero solo en la del 61, aparecen unos corchetes allí, parece que estamos mirando hacia el futuro, aunque ya estemos parados en el 61. Es decir, permite una comprensión muy acabada con muy poco esfuerzo, por así decirlo, en una sola lectura. Eso es un mérito tuyo enorme. De hecho, yo querría hacer algo así con la obra de Mariano Antonio Barnechea, es decir, ofrecer una obra en la que se pueda ver la historia misma de esa obra, ¿no? Eso me parece fundamental, además, para comprender las transformaciones del pensamiento de Astrada, ¿no? Creo que en este sentido también la edición crítica
es, digamos, al estudio, teniendo en cuenta el estado actual de los estudios de Nietzsche, no es un libro que valga tanto porque uno vaya a él buscando saber de Nietzsche, sino más bien buscando saber de Estrada, o de la coyuntura de su lectura. Y eso me parece que hace un aporte crítico enorme para entender cómo es posible articular un autor como Nietzsche con el tiempo presente, reconfigurando los problemas que en su momento fueron punzantes para él y que no dejan de serlo para nosotros. Entonces, digamos, terminaría esta breve, no sé, tan breve, no llevo noción del tiempo, pero primera intromisión diciendo que mientras leía tu trabajo, y tanto introductorio como de edición, no podía dejar de compararlo con la lectura que de Nietzsche hizo Mariano Antonio Barrenechea. No es por presentarlo ahora a Barrenechea como un lector de Nietzsche, ni mucho menos, pero sí me surgieron algunas ideas comparativas para trazar un perfil general de un cierto tipo de lector de Nietzsche en Argentina, y quizás esto valga para otras instancias. Y son cosas que me llamaron la atención de la lectura de Estrada y que también están en Barrenechea. Y en primer lugar, me llama mucho la atención, esto ya lo digo a modo de incitación al diálogo, que de toda la producción nietzscheana, que es enorme, y sobre todo Estrada tenía acceso a las obras completas en la edición de Kroner. Esto quiere decir no solo a los libros que se habían publicado en vida de Nietzsche, sino también a la obra póstuma. El nacimiento de la tragedia tiene una gravitación enorme. Creo que mucho más de la que la tiene en los textos clínicos de Nietzsche. Es decir, hay una marca que queda, quizás de las lecturas de juventud, quizás del impacto que genera, ¿no?, la presentación de lo dionisíaco, de lo apolíneo, del problema de la tragedia, del mito, que ciertamente Nietzsche mismo recupera para su propio derrotero intelectual, y que veo siempre aparecer. En Estrada está muy presente, incluso cuando Estrada piensa conceptos más complejos y acabados como los del nihilismo. La cuestión de la tragedia sigue gravitando, la cuestión del destino trágico del hombre sigue presente, y eso también ocurre en autores como Barrenechea. Es decir, pese a las otras obras grandísimas que ha escrito Nietzsche, parecía que el nacimiento de la tragedia ha dejado una marca muy profunda. Eso por un lado. Por otro, noto que en Estrada y también en Barrenechea y en algunos otros aparece una tensión muy interesante con el concepto de unidad y de sistema. Como si hubiera una tensión entre la sistematicidad posible de la filosofía de Nietzsche y la unidad que efectivamente la atribuye, tanto a Estrada como a Barrenechea. Es decir, Estrada se preocupa por defender la idea de que en Nietzsche hay una unidad de sentido alimentada por un núcleo problemático que puede dar origen a diferentes obras, algunas de ellas contradictorias entre sí, porque se trata de una filosofía que está en movimiento, que no se ha estancado en las redes conceptuales o lógicas de un sistema, pero que sin embargo también es detectable en Nietzsche una actitud sistemática, es decir, un intento por llegar a un sistema que nunca termina de cuajar. Creo que esa tensión entre unidad y sistema también es constitutiva, y habría que pensar si no se replica en Estrada, ¿no? Si no ocurre con todo pensamiento que responde a los cambios concretos del entorno en el que está siendo ejercido.